Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos en el Amazónico. Hemos hecho algunas cositas, sobre todo los peces están gigantes. Mirad esto, ahora os lo enseñaré bien. Al final del vídeo también voy a enseñar el Amazónico por la noche. Hemos puesto una luz ahí arriba, como estáis viendo, y es espectacular cómo queda. Luego al final del vídeo os lo enseño. Bueno, vamos a empezar un poco con las cosas que he ido mejorando. Como veis, he puesto musgo en el tronco. Quiero que se tapice todo entero pues lo que son los troncos. Como veis, el musgo pues nada, hace unas horas que lo he puesto. Luego también hemos traído la vallisneria, que tenía ganas de ponerla y que empezara a tapizar. Esto crece a una velocidad exagerada, mirad. Es que claro, no hay una actualización, pero no llegaban arriba y mirad ya hasta dónde llegan. Ya se doblan. Es la gigantea, para quien quiera saberlo. Más cosas. No sé si la habéis visto en los shorts. Bueno, han venido caracoles, supongo que en las plantas. Son Planorbis, son de un color naranja, son muy bonitos, mirad. La verdad que quería meter algún caracol. Mira, han venido gratis, pues aquí se quedan. Hay que hemos contado unos 4, no sé si habrá más. Pero sí que es verdad que crecen muy rápido. Puede ser que crezcan tan rápido. Es que yo Planorbis nunca había tenido. He tenido un montón de tipos de caracol, pero Planorbis nunca. Y el crecimiento estoy viendo que es bastante rápido. Os voy a enseñar, bueno, un plano general. Las pequeñas cosas que estoy teniendo, bueno, punto verde. No quiero limpiar los cristales. No quiero que se vea el acuario impoluto como si fuera perfecto. Y no es así. ¿Veis? Me sale un poquito de punto verde. Hay muy poquita cosa. Algo de alga marrón sigo teniendo, pero muy poquita cosa. Mira, por ejemplo, esta piedra sí que tengo bastante. Bueno, bastante. Ahí. Y luego al fondo, como veis, hay algo de punto verde. Un poquito. Lo limpiaré, pero no quiero limpiarlo porque me gusta también que veáis los acuarios tal y cual como están en nuestras casas. No siempre son tan impolutos como muchas veces enseñamos. Así que es verdad que el acuario está bastante estabilizado. Llevamos ya casi, bueno, yo creo que faltan unos días para los 2 meses desde que empezamos este montaje. Poquito a poco va cogiendo, pues bueno, un poquito, yo creo que va quedando chulo. No sé qué os parece. Ya sabéis que lo vamos a desmontar seguramente si hacemos el traslado finalmente, pero bueno, de momento aquí seguimos. Os quería enseñar esto. Mirad los peces, lo enormes que están. Estos bichos están creciendo a una velocidad que no me lo esperaba, que crecieran tan rápido los escalares. Acordaros lo pequeñitos que llegaron. Si no lo habéis visto, iros a unos vídeos más para atrás, que estamos haciendo todos los resúmenes semanales, bueno, semanales o cada 15 días sobre los escalares y bueno, sobre el amazónico, y mirar cómo con lo que han llegado a crecer. Por aquí hay alguna de las corridoras. Me encanta, se ve el punto verde. Eso por no limpiarlo, pero bueno, es un poquito, no hay mucho, solo hay ahí, mira, por ejemplo, toda esta parte está súper bien. Pero sí que es verdad que el trocito del tramo este hay un poquito de punto verde. No sé qué os parece, si os gusta. Ahora os dejaré al final una imagen que grabé anoche, bueno, una noche, del acuario completamente, pues bueno, con la luz de noche, pero al ponerle la luz LED que he puesto arriba, que como veis, si lo veis, ilumina un poquito más toda esta zona, me gusta. Aquí hay luz porque la pantalla da bastante potencia, pero sí que es verdad que hace este reflejo con más luz y queda muy chulo. Y por la noche la verdad que es espectacular. Me gusta mucho cuando llega y se apagan y se quedan de esa manera. Bueno, ya habéis visto la ficha, no sé si la habéis visto, la ficha. Iré haciendo ficha de todos los peces que voy trayendo. He ido a buscar ancistrus, quiero meterme un par de ancistrus por lo menos. Y bueno, he ido a una tienda y lo que tenían eran plecos y me decían que eran ancistrus y yo le he dicho que no, que eran plecos. O sea, tener cuidado porque los plecos ya sabéis que crecen un montón. En muchas tiendas, bueno, no saben a lo mejor la suficiente información y te llevas un pez que luego te va a medir de 50 a 60 centímetros. O sea que cuidadito con eso. Cuando vayáis a tiendas,
que la gente que esté allí, digamos que sean profesionales, y si no, por lo menos que tengáis una idea. He llegado a dudar, pero bueno, porque me decían que eran pues que eran Ancistrus, y digo, no, que no son Ancistrus, que son plecos, ¿vale? Y eran muy chulos, lo que pasa es que eran muy chiquititos. Eran preciosos, pero no me traigo un pleco ni de coña a este acuario. Y nada, buscaremos en otra tienda. Me gustaría coger alguna tonalidad que sea bonita. He visto unos naranjas muy bonitos. No sé, algo miraremos. Y luego, algo de pez más. Me gustaría meter un disco más. Hay un disco, un escalar más. Me encantaría meter discos, pero este acuario no es para discos. Y ya con el montaje que tengo ya no se puede, pero sí que me gustaría, pero no. La historia está en meter algún escalar más. Estoy buscando uno en concreto, pero sobre todo quiero que veáis esto. Me encantan, estos escalares. A mí el escalar, digamos, como si fuera el salvaje, me encanta. O sea, mirad qué raya. A mí me gustan todos, pero la verdad que hay escalares que estoy viendo que no me acaban de convencer. Los veo y no sé, no me llama la atención. Me gusta más la tonalidad salvaje. O si no me viera salvaje, digamos como si fuera así, el típico rayas, reflejos un poco, sí que al ser plateado se le ve en azul y la verdad que son preciosos. Y si no, me voy a otros, pero ya que sean completamente lo opuesto a lo salvaje. Y es el que me gustaría traer. A ver si lo encuentro, a ver si lo consigo. Lo tengo pedido en un par de tiendas, pero no me lo llegan a conseguir. Y bueno, estoy en ello. Por lo demás, el acuario va tirando, va bien. El CO2 me va... Todavía no he comprado, la verdad. Tengo que ir a comprarlo. Pero el CO2, bueno, me está aguantando 15 días. O sea que no me da ningún problema. Seguramente que me quedo corto, pero bueno, tengo más que suficiente, ya que todas las plantas que hay aquí son de bajo requerimiento. Y siempre, pues bueno, el CO2 que tiene, la iluminación y algún aporte que le voy a empezar a echar, con eso tengo más que suficiente. Estas de aquí, como veis, son las hojas que tenía. Aquí no puedo hacer nada, pero bueno, son marcadoras de falta de potasio. Pero sí que es verdad que, como os digo, como eran las que ya estaban, que ya venían así de la tienda, todas las demás, pues mira, todas estas están creciendo. Aquí han nacido varias hojas ya. Y mirad aquí todas las raíces que están sacando. No hay ningún otro marcador. De las nuevas, digamos, o de las que no venían con problemas, no hay ninguna marcadora. De todas maneras, me gustaría echarle un poquito de potasio. Siempre va bien. Me haré un test y si veo que falta potasio, echaré. Pero bueno, de momento, como os digo, no creo que haya ninguna descompensación de momento. Pues al día de hoy, así tenemos el acuario. No sé qué os parece. ¿Os gusta? Está chulo. Se ve algo de reflejo. A ver, mirad. Está aquí. La verdad es que cuando llegas a casa y ves algo así, o sea, así o de otra manera, que el hecho de tener un acuario en el comedor, la verdad que está interesante. Yo casi no veo la tele. Me pongo y veo más los peces que la tele. Os lo digo de verdad. Lo tengo al lado del sofá. Tengo aquí el sofá. Me siento y nada. Y me pongo a ver el acuario antes de que ver la tele. Pues al día de hoy así tenemos el amazónico. En breve, pues bueno, seguiremos haciendo actualizaciones. Aquí en este amazónico hay una cosa que no habéis visto nadie. Yo la estoy viendo, pero no va a salir en plano. Un día a lo mejor lo explico. Sé sobre un pez que hay aquí dentro, pero nunca lo saco. Pues bueno, porque no lo quiero sacar. Pero un día lo sacaré. Y está desde el principio. Es un pez que lleva muchísimo tiempo conmigo, años. Y bueno, lo tengo acostumbrado a estar con peces y no hay ningún problema. Pero bueno, como sé que es un poco controvertido el hecho de este pez con otros peces, pues no lo voy a sacar. Pero os aseguro que está aquí. Si llegamos a 200 likes solo, os lo enseño y os explico la historia de él. Que la verdad que la historia es bonita porque tiene un problema el pez
genético y sí que es verdad que, bueno, que no ha sido por eso, ¿eh? Ese pez podría haber convivido perfectamente igual como está conviviendo ahora con otros peces, pero tiene un problema genético que su nado no es bueno y hace pues bueno, pues que digamos que tenga ese pequeño bueno, un defecto, digamos, de genético que lo hace ser más torpón, pero como os digo, lleva años conmigo, lo he criado yo, lo hice criar yo, lo tengo desde chiquitito, desde que era Levín, y bueno, desde que era el huevo, y nada, está conmigo y está aquí metido, pero no lo enseño. Ya, como os digo, si llegamos a los 200, yo os explico un poquito el tema este, porque cuando te sales de los cánones de lo que dice todo el mundo, pues al final es como que no estás dando una buena información. Y bueno, me prefiero pues centrarme en lo que es un amazónico, en los peces amazónicos, que los tengo, en lo que es cómo se tiene que llevar un acuario y no confundir a la gente. Pero bueno, si os digo, si llegamos solo a 200 likes, os lo enseño, por lo menos lo presento y seguramente que os hará gracia. Sí que es verdad bueno, que el pez tiene la genética, lo vais a ver, solo que os lo enseñe, y aparte os enseñaría y por qué está así y por qué de esa genética. Pero bueno, nos hemos desviado un poco del tema, pero es interesante. Ya os digo ya que es interesante. Sacaría muchos vídeos interesantes sobre cosas que se pueden hacer, pero es lo que os digo, al final tampoco tengo ganas de escuchar todo el día pues historias de unos, historias de otros. Al final cada uno sabe lo que sabe, y bueno, son muchos años, con peces, no os imagináis, o sea, es exagerado, mucho más que con reptiles, mira que con reptiles llevo años, pero con peces he llegado a tener, bueno, ya lo dije, muchísimos acuarios de diferentes biotopos, y bueno, al final me lo quité todo porque era exagerado, llegué a tener muchísimos peces en casa y era demasiado. Pero bueno, dejándose un poco mis historietas de al lado, aquí tenéis este super acuario, estoy contentísimo con él, y el pez que os digo ahora ya os voy a tentar, está por allí, pero no voy a dejar, está arriba. Pues nada, si llegamos a 200 os saco un vídeo y hablo de él, pero no quiero decir que se tenga que hacer así, ¿vale? Pues nada, un saludo, decidme qué os parece, cómo va avanzando esto, va cogiendo forma, yo creo que sí, va cogiendo forma, poco a poco. La próxima vez ya limpio los cristales para que sea mucho más nítida la imagen, y nada, ahí están, mirad los Ramirezis cómo están a tope de color, tienen unas coloraciones espectaculares. Os hablaré también un día de alimentación, cómo los alimento yo, para que tengan estas coloraciones. Un saludo, venga, hasta luego, adiós.